Entonces, concluyendo ya conocemos los términos bíblicos. Cuando usted lea el Antiguo o el Nuevo Testamento y usted se consiga frases como el camino, la verdad, la vida, la palabra, la escritura, la luz, la sabiduría, la ley, la iglesia, el evangelio, todo eso son términos que hablan de una sola cosa, de la Torá viviente, de los mandamientos, de las instrucciones que el Señor nos dio, que son las mismas que Pablo le dijo a Timoteo: guarda las instrucciones de Dios. Es como si dijera: guarda los mandamientos, guarda la ley, es lo mismo. Pero quitemos la palabra ley, como ya hemos venido conversando. Ahora vamos a ver qué predicaron los apóstoles. ¿Será que los apóstoles predicaron este mensaje sobre la fe de Abraham o predicaron un nuevo mensaje que Cristo inventó y que se los transfirió a ellos? ¿Qué creen ustedes que predicaron los apóstoles? Vamos a ver qué predicaron los apóstoles. Hechos, capítulo 4, verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, que es la palabra, la Torá. Hechos capítulo 6, verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que es la palabra, la Torá. ¿Qué predicaban ellos en el libro de los Hechos? La Torá. Hechos 8, capítulo 4, mira lo que predicaban los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Según lo que estudiamos, la escritura, la Torá. Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra, ¿qué hablaron? La palabra, la Torá, la escritura. Después de hablar la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué anunciaron? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Los mandamientos, la fe de Abraham, la Torá, la escritura. Hechos 11, capítulo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué recibieron los gentiles? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? La Torá, la escritura, los mandamientos. Verso 12, capítulo 12, verso 24 del mismo libro de los Hechos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué crecía? La Torá. ¿Qué se multiplicaba? La Torá. El mismo mensaje de Abraham, el mismo mensaje de Cristo, el mismo. Capítulo 13, verso 34 del mismo libro de los Hechos, dice: en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fiel de David. 15, 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos, es decir, varios. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé en Antioquía? Enseñaban la Torá, el evangelio, la palabra, la escritura, el reino, la sabiduría. Todo es lo mismo. Efesios 5:26 y Colosenses 1:25 y Colosenses 4:13, Primera de Tesalonicenses 2:30, Segunda de Timoteo 2:15, Segunda de Timoteo 4:2, Primera de Pedro 2:8, 1:25. Todos esos pasajes que les acabo de hablar le van a decir a usted que predicaron los apóstoles. Ellos predicaron exactamente el mensaje que Cristo les dijo que predicara. Ellos no inventaron nada. Ellos continuaron el legado que Cristo les dejó. Y Cristo vino a predicar la fe de Moisés. Ahora póngale cuidado a esto. Entonces usted dice: bueno, pero ¿cómo hago para guardar los mandamientos? ¿Cómo hago para guardar la ley? ¿Será que tengo que matar animales, sacrificar animales, dejarme crecer la barba, andar con sandalias, con sayo? ¿Debo dejarme crecer el cabello? ¿Tengo que convertirme en judío? ¿Tengo que dejar mi fe? ¿Tengo que abandonar mi iglesia? ¿Será esas las preguntas que usted se está haciendo? Mire, si usted viera
Qué sencillo el resumen que Cristo dijo de qué forma se guarda la ley. Usted quizás tendrá una cantidad de cosas: no mates, no robes, no forniques, no hagas, no respires, no comas, no vayas, no vengas. Quizás todo eso está en su mente, pero qué sencillo es guardar la ley. ¿Quiere aprender cómo guardar la ley? Se lo voy a decir. Mire cómo Cristo lo resumió. Mateo, capítulo 22, verso 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta? La ley y los profetas, lo que predicaba Abraham, lo que predicaba Isaac, lo que predicaba Jacob, lo que predicaron los reyes, lo que predicaron los jueces, lo que predicaron los profetas, lo que predicó Cristo, lo que predicaron los apóstoles, lo que predicó Juan el Bautista. Toda esa enseñanza se resume en dos cosas: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y Cristo dice: de esos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, reduces toda la ley. Es decir, que ese enorme libro que se llama la Biblia, con tantos mandamientos, usted lo comprime y le salen dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Será eso tan difícil? ¿Mostrar afecto? ¿Mostrar amor? ¿Será eso muy difícil? Esa es la ley. Entonces, cuando usted dice: yo no estoy bajo la ley, está diciendo: yo no quiero amar a nadie, ni a Dios ni a mi prójimo. No amo a nadie, porque el que está en la ley, según Cristo, ama a Dios y ama al prójimo. Entonces, si usted no ama ni a Dios ni a su prójimo, usted no es cristiano, y usted entonces está en contra de la ley, es un anomos y ya tiene un juicio. Entonces, fíjense cómo dice otra vez Mateo 7:12, la misma enseñanza desde otro ángulo. Así que todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú también con los demás, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabe cómo cumple usted la ley? Lo que no le gusta que le hagan a usted, no se lo haga a nadie. Con eso ya cumplió toda la ley. ¿Qué tal? Fácil, sencillo. Lo que hay es que conocer los términos bíblicos, su significado, y se nos acaba el problema. Hablar de la ley no es hablar de judíos, ni de judaísmo, ni de sangre, ni de corderos, no. Es volver a la sencillez del corazón. Amar a Dios por encima de todo, porque tenemos otros dioses por encima de Él. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que no me gusta que me haga, no se lo hago a nadie, y ya cumplí la ley. Entonces, ¿es bueno o es malo estar bajo la ley? Es bueno. Y me conviene más a mí que a Dios. Porque Él me pide: ámame a mí, ama a tu prójimo. No hagas mal para que no te hagan mal. Si haces eso, ya cumpliste la ley. ¿Se da cuenta? Ahí está la ley y los profetas. Ese era todo el mensaje. Se resume al amor, a todo. Veamos aquí algo sobre la palabra ley. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa. Disculpe. Pablo dice en Romanos que la ley es la verdad y que es santa. Cuando usted dice: yo no estoy bajo la ley, usted está diciendo que en esa ley donde se encuentra la verdad y la santidad, usted no la quiere. Usted rechaza la verdad y la santidad. Y la verdad es Cristo. Y el santo de Israel también es Cristo. Luego dice: y el mandamiento es también santo, es justo
y es bueno. Entonces, cumplir la ley, cumplir el mandamiento, meterse debajo de este mandato, retornar a este mandato, dice Dios, es santidad, es justicia, es verdad y es bueno. No es volverse al pasado, al contrario, es retornar a la fuente original. Entonces la ley no es mala. Pablo dice que la ley es verdad, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Entonces, usted quiere santidad. Santidad no es algo que se busca, santidad es algo que se es. La santidad es un estado permanente en el creyente. Y aquí dice que la ley es santidad. Conéctese a la Torah y experimentará y sabrá lo que es la santidad. Santidad no es algo que busco en ayuno, algo que busco en oración, algo que busco en vigilia. Mientras más busco, más santo me hago. Mentira. Conéctese a la Torah y se va a ahorrar todos esos rituales y experimentará la verdadera santidad. El mismo Romano, esta vez el verso 13 y el 9 al 10 y primera de Juan 2, 7 al 13 confirman todo lo que les he dicho. Bien, mis amados visitantes de este canal, bendiciones. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias.